curiosos sobre el TAC del cerebro y si me están escribiendo el chat, disculpe, pues no puedo ver, ¿sí? Entonces, si me necesitan decir algo, lo hablan por voz. Bueno, entonces vamos acá a hablar sobre unos datos curiosos sobre el TAC de cerebro y el TAC de cráneo, que es el estudio de neuroimagen más comúnmente pedido. Y en traumatismo se va a pedir sin contraste y es hasta un 12% de consultas en el adulto en el departamento de emergencias. ¿Por qué les doy estos como datos? Porque pues es importante que nosotros como médicos en formación aprendamos bien a lo que es leer un TAC de cráneo, ¿sí? Entonces acá les puse una escala de unidades de Hochschild, ¿sí? Como para que se guíen mejor de qué es lo que estamos viendo, si estamos viendo huesos, si estamos viendo sangre, músculo, agua, grasa, y ya. Entonces vamos a ver que el aire va a ser muy hipodenso y el hueso va a ser va a ser muy hiperdenso, ¿sí? Y el agua va a ser isodensa. Entonces, para que más adelante que les muestre unas anomalías, ustedes puedan pues deducir bien qué es lo que están mirando, ¿sí? Bueno, entonces, esto es como un pequeño review de lo que nosotros vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Pues vamos a ver en los TAC lo que es la cresta frontal, el hueso frontal, ¿sí? La cisterna suprasillar, ¿sí? Lo que es la sillar turca, el hueso esfenoide, ¿sí? Las celdillas mastoideas que van a tener en algunos pacientes una importancia clínica muy alta. Vamos a ver lo que es la arteria basilar, ¿sí? El cerebelo, bueno, el cuarto ventrículo que va a pertenecer a lo que es el sistema ventricular, que más adelante se los voy a explicar también. Entonces, digamos, acá vamos a tener un corte sagital, ¿sí? Donde vamos a podemos ver el bulbo raquídeo, ¿sí? La protuberancia, el mesencéfalo, vamos a tener también el tálamo, ¿sí? Acá es importante porque van a haber algunos quistes que se van a llamar quistes coloides, entonces más adelante los vamos a ver que se van a situar en la región de acá. Entonces vamos a tener un corte axial, vamos a tener lo que son el seno maxilar derecho, el seno maxilar izquierdo, vamos a tener lo que es el tabique nasal, la cavidad nasofaringe, el conducto auditivo externo, el foramen magno y el cerebelo, ¿sí? Bueno, en otro corte, pues más superior de la base del cráneo, vamos a tener lo que es el arco cigomático, el hueso cigomático, el tabique nasal, ¿sí? El seno maxilar derecho, el conducto auditivo externo, el bulbo raquídeo y el cerebelo. Bueno, entonces acá en una línea más media del cráneo vamos a ver lo que es el globo ocular, ¿sí? El seno esfenoidal, el lóbulo temporal derecho, las celdillas mastoideas, lo que es el pons, ¿sí? Que el pons sería como el tronco, ay, ya les digo que es el pons. Bueno, vamos a ver lo que es el cuarto ventrículo, ¿sí? El cuarto ventrículo y el hemisferio cerebeloso. Bueno, acá en un corte pues también más medial vamos a poder ver lo que es las celdillas etmoideas, el globo ocular, el nervio óptico, ¿sí? También podemos ver lo que es el vermis, el mesencéfalo, las circunvoluciones temporales. Y acá pues en una vista más superior del cráneo, ¿sí? Vamos a ver lo que son las circunvoluciones frontales superior, el ventrículo lateral que pertenece también al sistema ventricular del cerebro y el núcleo caudado. Entonces acá pues una imagen pues para observar mejor también. Entonces vamos a tener lo que es la cresta temporal, los lóbulos frontales, el hueso esfenoides, estas serían las alas mayores, ¿sí? Que las alas menores ya irían pues por, um, por inferior, ¿sí? Entonces tenemos acá el músculo temporal, recuerden la escala de Outfeld que les mostré, que se va a ver el músculo un poco isodenso también. Bueno, entonces vamos a ver acá la arteria cerebral media, la silla turca, la arteria basilar, ¿sí? La protuberancia, las cisternas magnas, ¿sí? El cuarto ventrículo,
el vértice cerebroso y el sigmoideo yugular, ¿sí? Bueno, entonces acá podemos ver otra imagen en un corte axial que va a ser el músculo del ojo, ¿sí? Vamos a tener lo que es el nervio óptico, el globo ocular, las celdillas etmoideas, el seno esfenoidal, la arteria basilar, el bulbo raquídeo, la arteria vertebral, ¿sí? El cuarto ventrículo, las cisternas magnas, que las cisternas magnas, eh, pues es una de las tres aberturas principales en el espacio subaracnoideo, ¿sí? Pues eso ya lo veremos en neurología, ¿no? Más a profundo. Bueno, entonces vamos a tener acá en un corte coronal, vamos a ver lo que son las circunvoluciones frontales. Acá, pues como pueden ver, las circunvoluciones frontales, el músculo recto externo, los cornetes nasales y el seno maxilar, ¿sí? Recordemos que si llega a haber alguna alteración acá en los cornetes nasales, pues los vamos a ver pues inflamados, y los vamos a ver eh, inflamados, ¿sí? Bueno, también acá vamos a ver lo que son las circunvoluciones frontales, el arco cigomático, lo que es el hueso de la mandíbula, el cornete nasal, ¿sí? El arco alveolar y el seno maxilar, perdón, el arco alveolar y lo que es el seno maxilar derecho. Vamos entonces acá también en esta imagen vamos a ver lo que son las circunvoluciones frontales, las circunvoluciones temporales, el arco cigomático, el hueso de la mandíbula, el arco alveolar, ¿sí? Y el seno esfenoidal. Entonces acá vamos a ver la fisura longitudinal o también conocida como la hoz cerebral, ¿sí? Más adelante pues vamos a darle este nombre. Entonces, la hoz cerebral, vamos a ver las circunvoluciones frontales, el cuerpo calloso, el ventrículo lateral, perdón, las circunvoluciones temporales, la mandíbula y lo que es el seno esfenoidal. Entonces vamos acá a tener también lo que es la hoz cerebral, esta línea que podemos ver acá, ¿sí? Lo que son las circunvoluciones frontales, el núcleo caudado, el tercer ventrículo, que también pertenece a lo que es el sistema ventricular, ¿sí? El tercer ventrículo, la arteria basilar, la podemos ver acá, la arteria basilar, ¿sí? El núcleo lenticular, la cápsula interna y el ventrículo lateral. Entonces acá podemos ver lo que son las circunvoluciones frontales, el seno longitudinal que me va a dar a la hoz cerebral. Sí, vamos a tener lo que es el seno, el ventrículo lateral, el tercer ventrículo y las circunvoluciones temporooccipital. La circunvolución temporooccipital. Entonces, en esta imagen vamos a ver lo que es la hoz cerebral, el ventrículo lateral, las circunvoluciones temporooccipitales, la arteria vertebral, la podemos observar, arteria vertebral, las celdillas mastoideas, ¿sí? Y vamos a ver el tronco encefálico, el tronco encefálico. Bueno, vamos a ver también lo que es el seno longitudinal, ¿sí? El seno longitudinal, la fisura longitudinal, el plexo coroides, ¿sí? Que él va a ser encargado pues, de producir lo que es el líquido cefalorraquídeo, que también pertenece al sistema ventricular, ¿sí? Pues, o se asocia también al sistema ventricular. Vamos a tener lo que es el cuarto ventrículo, el cerebelo y el tentorio o tienda del cerebro, ¿sí? Y el seno recto. Esto acá, en esta parte de acá podemos ver lo que es el tentorio, ¿no? Digamos. Corte sagital. En un corte sagital, pues vamos a ver lo que es el globo ocular, las circunvoluciones frontales, la fisura de Silvio. Vamos a acá ver la fisura de Silvio, lo que son las circunvoluciones occipitales, el tentorio, como ya les habíamos dado acá, el tentorio, ¿sí? Lo que es el tentorio, el hemisferio cerebeloso y lo que es el parahipocampo. Entonces acá vamos a ver lo que es el seno maxilar, el globo ocular, vamos a ver las circunvoluciones frontales, el plexo coroideo, las circunvoluciones temporooccipitales, el tentorio y
el hemisferio cerebeloso. Bueno, en esta imagen vamos a observar lo que es el seno esfenoidal, el seno maxilar, el nervio óptico, como lo podemos ver acá bien lindo, el nervio óptico, recordemos que acá iría el globo ocular. Pues acá podemos ver lo que es el nervio óptico, el núcleo caudado, el ventrículo lateral, ¿sí? El tálamo, que sería como esto, el tálamo, tenemos lo que es el tentorio, de nuevo esta línea horizontal que podemos ver acá, sería el tentorio, y el hemisferio cerebeloso. Entonces, en esa imagen podemos ver lo que es la cavidad orofaringe, los cornetes nasales, ¿sí? Lo que son las circunvoluciones frontales, el cuerpo calloso, el ventrículo lateral, el tronco encefálico, ¿sí? Las circunvoluciones occipitales y el hemisferio cerebeloso. Entonces vamos a hablar de unas anomalías, ¿sí? Ya que tenemos una introducción a lo que es el TAC de cráneo, ¿sí? Entonces acá podemos ver lo que es un neumoencéfalo, ¿sí? Como ustedes pueden ver en la parte frontal del cráneo, podemos ver aire. ¿Por qué sabemos que es aire? Entonces recordemos en en la escala de Outfield que les había mostrado a ustedes que el aire va a ser muy hipodenso, ¿sí? Entonces, gracias a que tenemos el conocimiento en esta tabla, podemos reconocer las anomalías, ¿sí? Entonces, vamos a ver que acá, como el aire es hipodenso, acá lo podemos ver hipodenso. ¿Por qué se dan los neumoencéfalos? Los neumoencéfalos es la acumulación de aire en la cavidad craneal, ¿no? Generalmente son pues secundarios a lo que es un trauma o una cirugía craneana, ¿sí? Entonces, esto es lo que cuando llega un paciente y vemos esto, nosotros decimos, uff, un neumoencéfalo, tiene aire dentro de la cavidad craneana, toca pues proceder con el procedimiento clínico y quirúrgico correspondiente a esto, ¿sí? Entonces vamos a hablar de unas capas anatómicas del cráneo antes de poder seguir con las otras anomalías para que ustedes se hagan como una mejor, para que sea una mejor explicación. Sí, entonces vamos a hablar del espacio epidural. El espacio epidural se encuentra entre la dura madre y el tejido óseo. Eso ténganlo en cuenta. Tenemos el espacio subdural, que es un tejido anatómico que no es real, es virtual. En su lugar hay un tejido de células neuronales en la lámina dural más interna y la lámina aracnoide. Y tenemos el espacio suraracnoideo, que se encuentra situado en la pie madre, la aracnoides, y este espacio se encuentra en el líquido cefalorraquídeo. Esto más adelante se van a dar cuenta porque es importante este espacio suraracnoideo, igual que los otros tres. Entonces acá lo podemos ver mejor, el espacio epidural, ¿sí? Y este sería el espacio subaracnoideo. O sea, por todo este espacio estaría lo que es el líquido cefalorraquídeo. Entonces vamos a hablar de un hematema extradural. ¿Por qué extradural? Porque está fuera de la lámina dural, ¿sí? Este hematoma extradural, como lo podemos ver acá, se va a dar por el rompimiento principalmente de la arteria meningia media, ya que esta arteria meningia media pasa pues extradural del cráneo, pasa extradural, ¿sí? Entonces pues lo vamos a poder apreciar en el TAC de esta forma, o pues de esta forma. Esto principalmente se hace por el rompimiento de la arteria meningia media, ¿sí? Acá vamos a tener el hematoma subdural, como lo podemos ver porque es dentro, como ustedes se pueden ver, o sea, va a ser debajo, ¿sí? Subdural, debajo de la lámina dural, ¿sí? Entonces, acá lo podemos ver bien bonito, o sea, como si fuera aparte, ¿sí? Acá lo vamos a ver más interno, ¿sí? Este hematoma subdural. Este hematoma subdural se va principalmente por la ruptura de las venas emisarias, ¿sí? Que las venas emisarias van a estar, eh, van a estar dentro de de la lámina dural, ¿sí? Entonces, acá lo podemos ver en el TAC. Vamos a tener acá el quiste coloide, acá pues se los estoy señalando, recuerden que en otras diapositivas ya les había hablado de este quiste coloide, pero cuando veamos esto en un TAC, ¿sí? No se preocupen que el quiste coloide son lesiones intracraneales congénitas benignas, o sea, son buenas, ¿sí? Pero pues toca retirarlos, ¿sí? Eh, ya que pues toca retirarlos, ¿sí? Bueno.
Entonces vamos a hablar de las fracturas de base de cráneo. Entonces las fracturas de base de cráneo las vamos a dividir en tres: en fractura de base de cráneo anterior, fractura de base de cráneo media y fractura de base de cráneo posterior, ¿sí? Estas tres nos van a dejar unos signos muy característicos de cada una de las fracturas. Por ejemplo, si tenemos una fractura de base, en la parte anterior nos va a dar lo que es ojos de mapache, o mejor conocido como equimosis periorbicular, ¿sí? Pero también vamos a tener lo que es la fractura de base media, que va a ser otoliquia, que la otoliquia va a ser pérdida de sangre por el oído y también del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? También vamos a tener la fractura de base posterior, que me va a dar el signo de Battle o de batalla. Ya se los voy a mostrar. Esto sería lo de autoliquia, ¿sí? Pues, eso sería una fractura de base media. Ya tenemos el signo de Battle, que sería equimosis retroauricular. ¿Por qué retroauricular? Porque está detrás del oído, ¿sí? Y equimosis es como sería un hematoma, ¿no? Como hay una laceración. Entonces acá podemos ver la equimosis retroauricular, que este sería también conocido como el signo de Battle o de batalla. Esto sería en una fractura de cráneo posterior, ¿sí? Y en anterior vamos a tener los ojos de mapache, que sería equimosis periauricular, que serían esto, pues sería ojos de mapache, porque como tal la equimosis sería de esta manera, ¿sí? Se vería abajo de los ojos. Bueno, sigamos. Entonces acá podemos ver una fractura de cráneo. Esto sería posterior, ¿sí? Entonces, seguramente lo que tenga este paciente, pues yo la verdad diría que es posterior tanto como anterior. Entonces tendría las dos, el signo de Battle y el signo ¿de qué? Y el signo de ojos de mapache. O sea, equimosis retroauricular y equimosis periorbicular, ¿sí? Entonces acá les voy a mostrar las diferencias entre un accidente cerebrovascular isquémico versus un accidente cerebrovascular hemorrágico. Entonces vamos a tener que el accidente cerebrovascular isquémico no vamos a ver como tal la acumulación de sangre, como tal, pues dentro de la bóveda craneana, pues, perdón, no vamos a tener lo que es la acumulación de sangre dentro de la bóveda craneana. ¿Por qué? Porque el accidente cerebrovascular isquémico va a ser como va a ser la obstrucción de la arteria, ¿sí? En cambio, el accidente cerebrovascular hemorrágico vamos a tener la ruptura de la arteria, ¿sí? Entonces, acá podemos ver un cráneo totalmente normal, un TAC normal. En cambio, acá vamos a ver un accidente cerebrovascular hemorrágico, ¿sí? Vemos que hay sangre dentro de la cavidad craneana, ¿sí? Recuerden la tabla que les mostré arriba, que la sangre se iba a ver isodensa, ¿sí? Se iba a ver se iba a ver isodensa, ¿sí? Y acá vamos a tener la diferencia con un accidente cerebrovascular isquémico. Recuerden que no va a haber como tal la ruptura de una arteria, sino que va a haber como el taponamiento de esta, ¿sí? Entonces lo vamos a ver más hipodenso. Entonces nosotros acá decimos, eso es un accidente cerebrovascular isquémico, ¿sí? Entonces recuerden el tacto normal también, ¿sí? Entonces vamos a tener la hemorragia subaracnoidea, que acá en esta imagen de acá, pues esto se va a ver pues mucho más ancho, ¿sí? ¿Por qué? Porque el espacio subaracnoideo va a colindar con lo que es la pie madre del cerebro, ¿sí? Entonces, recuerden que en este espacio subaracnoideo vamos a tener lo que es el líquido cefalorraquídeo. A veces cuando hay extracción se hace una punción lumbar de este líquido, que es el líquido cefalorraquídeo, vamos a encontrar sangre. Entonces, posiblemente, si el TAC no nos lo dice, ¿sí? Lo que es la punción lumbar, también nos lo va a decir, pero pues lo más importante es hacerlo con el TAC, y que nos va a demostrar que este diámetro va a ser mayor, ¿sí? Y nosotros pues ya sabemos que es sangre. También se puede saber por una punción lumbar. Entonces ustedes dirán, ¿qué tanto es ese sistema ventricular? ¿Qué tanto nos había hablado Daniel en las partes de arriba, ¿sí? En las diapositivas de arriba? El sistema ventricular tiene tres funciones importantes: lo que es la producción de líquido cefalorraquídeo, lo que es la preservación del cerebro y lo que es la flotabilidad del cerebro, también como mantener la estructura.
Estos son unos espacios que se encuentran dentro del cerebro, ¿sí? Que van a tener ¿unos qué? Van a tener una importancia. ¿Sí? Entonces acá vamos a ver el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo, que es lo que tanto nosotros veíamos. La importancia de estos ventrículos es que ellos me van a ayudar a la reabsorción y a la circulación del líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Van a haber algunos conductos o cisternas, que el sistema de Luschka, ¿sí? Otras teorías, la teoría de Killer-Monroe, pues ya más adelante, pues ustedes lo sabrán, ¿sí? O sea, es como para demostrarles a ustedes que es el sistema ventricular para dar también paso o abertura a mi siguiente anomalía, que es la hidrocefalia, ¿sí? Acá podemos ver lo que es una hidrocefalia neonata, ¿sí? O neonatal. Bueno, la hidrocefalia eh, es la sobreproducción del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Y la mala reabsorción de este. Entonces, ¿qué es lo que pasa en los niños cuando están en crecimiento o cuando están pues en gestación? Cuando se da una sobreproducción de líquido cefalorraquídeo, recordemos que las fisuras de los cráneos no van a tener todavía su proceso de osificación. Lo que va a hacer es que, como hay una presión intracraniana, ¿sí? Hay una teoría o una hipótesis que se llama la hipótesis de Killer-Monroe, ¿sí? Que esa hipótesis nos dice que más o menos que el cráneo tiene que estabilizar su presión craneana. Entonces, ¿qué es lo que hace? Va pues, a darle esta forma al cráneo, ¿sí? Para preservar lo que es la presión intracraneal, ¿sí? Dentro de la bóveda craneana. Esto se da porque pues no va a haber no se ha dado la osificación de los huesos, entonces pues va a dar pues paso a esta hidrocefalia, ¿sí? A este signo, ¿sí? Acá tenemos otra hidrocefalia, que la hidrocefalia en el TAC se va a ver de esta manera, ¿sí? Vamos a ver la acumulación de líquido cefalorraquídeo dentro de la bóveda craneana, ¿no? Entonces, la hidrocefalia se trata de un trastorno en el cual se da una sobreproducción de líquido cefalorraquídeo. Al evolucionar provoca una presión intracraneana, lo que ya les había dicho, elevada. Puede llevar a la atrofia cerebral, o sea, a una muerte cerebral, ¿sí? O a un daño neurológico, ¿sí? Bueno, atrofia cerebral, a trastornos metabólicos, cognitivos e incluso la muerte, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Preguntas, dudas. Ah, ¿sí? Gracias. Entonces, con Paula les voy a mandar una actividad que les tengo eh, para que la realicen, como para que aprendan, ¿sí? La verdad, cuando estudié este tema me pareció muy bonito y les recomiendo que si les pareció interesante el tema, indaguen un poco más. Créanme que el tema es muy chévere y para entenderlo es muy bonito, ¿sí? Entonces,